Gloria a Dios. Sí sea. Muchas bendiciones, amados, amadas, en esta mañana. Antes de iniciar la predicación, quisiera hacer dos actividades especiales. Una oración de fe y de sanidad por algunos hermanos, principalmente hermanas también, que han estado enfrentando una fuerte gripe. Hoy alabamos a Cristo porque está aquí con nosotros Pellito, que pasó por una tribulación bastante fuerte, una infección en su sistema respiratorio. Y gracias a Dios, hoy lo tenemos aquí, fortalecido en el Señor y en el poder de las fuerzas de su gloria. Pero tenemos a nuestra hermana Natalie Hernández y también nuestra hermana Lucía Arana, quien están enfrentando también una gripe muy fuerte con infección respiratoria. Y también tenemos a doña Marlene y a su esposo que han pedido oración de sanidad. Damos gracias a Dios por la recuperación y la restauración de ellos. Tu hija Priscila también está con gripe. ¿Cómo está dando esa gripe tan fuerte, verdad? Aquí nuestro querido don Rafa anda bien protegido siempre. Sí, a lavarse las manos y a tener cuidado, ya necesita. Fuera toda gripe, ya necesita. Gracias al Señor y que no te dé, que esté lejos de ti. Eso. Así que vamos a levantar una oración juntos aquí en esta mañana para bendecir a nuestros hermanos que están atravesando esta prueba de salud. Que el Señor perfeccione la obra sanadora en sus cuerpos y en su salud. Asimismo por Denian, el niño que de nuestra querida comunidad allá en Granadero de Turrialba que operaron esta semana, para que se recupere bien de esa cirugía. Todavía se encuentra en cuidados intensivos y rogamos a Dios que el Señor perfeccione la obra sanadora sobre Demian en el nombre de Jesús. Padre, en esta mañana presentamos como iglesia de Cristo ante ti, Señor, habiéndote adorado, habiendo exaltado tu nombre, habiendo reconocido públicamente en este lugar que eres el que reina, el que vive, el que está en el trono alto, glorioso y eterno, que tiene todo poder, toda autoridad, toda gloria. Hoy ponemos ante ti la vida de estos amados y amadas que están enfrentando esta prueba de salud, como es nuestra hermana Nati Hernández, como es nuestra hermana Marlene y su esposo, como es nuestra hermana Lucía Arana, como es nuestra hermana Priscila Rodríguez, como es este niño Demian allí en el Hospital Nacional de Niños, como es nuestra hermana Maruja que se está recuperando de esa fractura en su cadera y de la operación que ella tuvo. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos por cada uno de ellos y que tu preciosa obra sanadora esté sobre sus cuerpos y sus vidas. Oramos, Señor, por nuestro país, que han estado enfrentando la influencia de estos virus respiratorios y estas gripes tan fuertes que han estado azotando. Hoy te pedimos, Señor, protección sobre la salud pública de este país. Agradeciéndote, Señor, también por la vida de don Alfredo y la sanidad que le has provisto y que hoy él está aquí levantando sus manos agradecido y dándole la gloria a nuestro Señor. Gracias, Padre, por bendecir y por dar sanidad, porque creemos en tus obras milagrosas. Esta congregación cree que el poder de Dios sigue estando activo y manifiesto en medio de las oraciones de su pueblo. Creemos en la autoridad de Cristo sobre toda enfermedad, así lo creemos, lo leemos en la Escritura y estamos persuadidos de que el Señor tiene autoridad y poder sobre toda enfermedad. Por eso oramos creyendo, sin duda, de que tú eres un Dios que sana, que a través del poder de Cristo, del poder de la palabra, de aquel que hizo los cielos y la tierra con su palabra, Él también puede producir sanidad y restauración al que está enfermo. Recibe sanidad si estás hoy enfermo, enfrentando algún abatimiento de salud. Recibe y créelo en el nombre de Jesús, por la fe, por la fe. Un segundo comunicado que queremos hacer como iglesia es que en virtud de lo sucedido esta semana, que no sé cuántos están informados a través de los medios de comunicación, la situación que se presentó con este grupo social que se llama Foro
mi país y el partido Pueblo Soberano hicieron una alianza y esto ha provocado toda una serie de manifestaciones, principalmente en algunos medios de comunicación y redes sociales. Nosotros queremos expresar como parte del equipo pastoral y la posición de nuestra iglesia, que nosotros nos desmarcamos de cualquier influencia que este foro ha establecido, porque no creemos que la iglesia de Jesucristo sea una plataforma para hacer política, ni poner o quitar políticos, ni mucho menos para negociar políticos con un partido político. Así que nosotros lo que creemos es lo que dice la Escritura, que oramos por nuestro país, oramos por nuestros gobernantes, oramos para que el Señor dirija las próximas elecciones presidenciales, que serán de hoy en 15 días. Y que, por cierto, aprovecho para decir que los próximos miércoles de oración estaremos concentrados orando por esto, pidiendo al Señor su consejo, su guianza, su sabiduría, orando y explicaremos también estos temas la próxima domingo, Dios mediante, y el siguiente, el día de las elecciones, que invitamos, por supuesto, a toda la iglesia a ejercer este beneficio, este derecho y este privilegio que tenemos como país de tener una democracia sólida, donde el Señor nos ha permitido tener una de las más hermosas democracias del mundo. A veces la pasamos desapercibido, pero eso es un regalo de Dios para esta nación. Y por tanto sí motivamos a la iglesia a elegir por quién vas a votar y hacerlo de una forma gozosa, en libertad y en conciencia, bien informado también, estudiando el perfil de las candidatas o candidatos a la presidencia y sus planes de gobierno. Ahora con inteligencia artificial se nos hace hasta más fácil. Le voy a dar un tip que yo estoy utilizando. Pongo el plan de gobierno en inteligencia artificial y le pido que me haga un resumen. Entonces no me tengo que leer 45 páginas, que muchas de ellas es bla, bla, bla. Y enfoco cuáles son sus principales objetivos de gobierno. Eso ya lo hago a título personal y estudio y analizo cuáles son sus principales propuestas. Yo motivo a la iglesia, hoy como pastor, a que ejerzamos el derecho al voto, pero no es nuestra plataforma, no es nuestra iglesia y no van a haber boletines allá afuera por parte de ningún miembro de nuestra iglesia motivando para que se incline su voto hacia un partido en específico. Que el Señor guíe esta decisión, que el Señor guíe a Costa Rica. Ponemos estas elecciones en sus manos, como siempre lo hemos hecho en esta congregación, suplicándole a Dios su conocimiento. Solamente un comentario final. Personalmente creo que si un pastor evangélico quiere participar de la política nacional, debería de renunciar a su cargo pastoral, porque yo no puedo concebir cómo un pastor puede estar dedicado a tiempo completo a la política y al mismo tiempo a una iglesia. Creo que una persona, siendo pastor o no, ya eso es un tema de apreciación personal, decide vivir en la política, debería de entregarse a eso y renunciar a su cargo pastoral. Me deja mucho que pensar cómo un pastor que está apasionado por la obra de Dios decide entregarse a la política, pero bueno, son decisiones personales. Sin embargo, también creo que los cristianos evangélicos no deberíamos de pensar que no deberíamos de participar de política. Yo más bien pienso lo contrario. Creo que los cristianos evangélicos deberíamos de prepararnos para poder participar de la política de forma activa y que no veo ningún impedimento bíblico para que un cristiano como nosotros, bueno, en mi caso sí porque soy pastor, pero cristianos como nosotros podamos participar activamente de la política de nuestro país. Así que dejo solamente ese comentario a título personal, en virtud de todo lo que se ha escuchado en estas semanas, o esta semana principalmente, acerca de el quehacer de la política y las relaciones con algún grupo de cristianos y pastores, que los conozco algunos de ellos de forma personal, que han hecho esta alianza, llamémosle así, con este partido del pueblo Sol. Cerramos estos temas y vamos a entrar a la predicación de esta mañana, que es lo que hoy el Señor nos ha puesto en el corazón para compartir con ustedes. Unidos a Cristo se llama
nuestra predicación de esta mañana. Hoy quiero iniciar con una afirmación contundente de la Escritura acerca de la vida cristiana. Esa declaración que veo en la Escritura es que el pueblo de Dios, los cristianos, los discípulos y las discípulas de Cristo, tenemos un llamado en la palabra de Dios, un llamado bíblico a tener una vida victoriosa. Eso es un hecho contundente de la Escritura. Nosotros fuimos llamados y establecidos por Cristo para tener una vida victoriosa. Pero cuando le preguntas a un cristiano hoy, en esta era, en este tiempo, ¿qué significa tener una vida victoriosa? Los cristianos de esta era tenemos un gran desafío para contestar afirmativamente y asertivamente a esa pregunta. Porque a veces divagamos en la respuesta en virtud de la enorme cantidad de ideologías y de falsas enseñanzas en las cuales hemos sido influenciados en esta era cristiana. ¿Qué significa para nosotros una vida verdaderamente victoriosa? ¿Qué significa bíblicamente tener una vida victoriosa? Esa es la pregunta que voy a intentar contestar a través de esta predicación, invitando a la iglesia, a quienes escuchen esta predicación, a sacudirse esa cantidad de ideologías que vienen de esas influencias antibíblicas, anticristianas, y que están movilizando a la iglesia de nuestros tiempos para contestar esta pregunta. Porque para muchos una vida victoriosa significa cosas materiales, significa bienestar, significa estar libre de pruebas, significa estar libre de tentaciones, significa tener cierto estatus, significa tener un carro nuevo, una casa nueva, pero ninguna de estas afirmaciones es lo que la Biblia enseña. Hoy vamos a dejar que la Biblia nos ayude a contestar esta trascendental pregunta de nuestros tiempos. ¿Qué significa tener una vida victoriosa según la Biblia? ¿Cómo es que un cristiano, una discípula de Cristo, tiene una vida victoriosa? ¿Y cuál es el llamado que el Espíritu de Dios va a hacernos hoy a través de esta predicación, retándonos a manifestar en nuestra vida esa clase de experiencia victoriosa que el Señor ha preparado de antemano para nosotros, que ya está hecha y que ahora el Señor espera de cada uno de nosotros que manifestemos y reflejemos con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestras decisiones, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de comportarnos, con el manejo de nuestra vida de forma integral. Él espera que nosotros manifestemos esa clase de vida victoriosa que Él nos ha dado a través de su obra redentora por medio de Cristo Jesús. El texto base de nuestra predicación de hoy está en el libro de Romanos, precioso libro de Romanos, y le invito a buscar el capítulo 6 de este precioso libro. Romanos capítulo 6. En este capítulo, Pablo explora una serie de beneficios que tenemos los creyentes con respecto a nuestra unión con Cristo. La unión que Cristo hizo posible a nuestras vidas. Cómo el Señor nos eligió, cómo el Señor nos escogió y cómo Él, en un acto de su gloria y a través de su gracia, decidió unirnos a Él. Ahora los creyentes entendemos a través de la Escritura que estamos unidos con Cristo. ¿Cuáles son los beneficios de esa unión? ¿Y qué relación tiene esa unión con Cristo con la vida victoriosa que hablábamos en la introducción de este sermón? Escuchemos a Pablo responder estas preguntas y ayudarnos a entender cuál es la clase de vida victoriosa que Él quiere ver en cada uno de nosotros
y del cuerpo de Cristo en general. Romanos capítulo 6, verso 1. Vamos a leer hasta el verso 10. Por favor, leamos juntos. Esto es una manifestación que el otro día meditaba en ello. Qué dichosos somos de poder leer la Biblia juntos aquí. Y practiquémoslo siempre. Practiquemos la lectura pública y la lectura congregacional. Eso es un privilegio que solo aquí puedes vivir, porque en tu casa solo puedes leerlo de forma individual, pero solo congregacionalmente es el momento idóneo para poder leer la Biblia. Así que usted me puede acompañar haciendo una lectura en voz baja o solamente en su pensamiento, pero le invito a que leamos juntos este pasaje. Dice el apóstol Pablo en Romanos 6, capítulo 6, versículo 1. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, de modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. En el verso 1 de esta exposición del apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, Pablo introduce esta sección respondiendo a una objeción que estoy seguro Pablo estaba enfrentando en aquel momento histórico. Me llama la atención que esa objeción sigue estando presente en la cultura anticristiana del mundo contemporáneo. Esa objeción anticristiana de los críticos del tiempo de Pablo hacían creer lo que Pablo plantea aquí. Si la gracia abunda donde abundó el pecado, ¿no deberíamos seguir pecando para que la gracia crezca? En aquellos tiempos del apóstol Pablo, habían algunas personas que tenían una confusión con esta doctrina de la gracia. Ellos creían de forma errónea que la gracia era una causa para poder seguir pecando. Ellos creían erróneamente que, como habían descubierto que Cristo ya había cargado todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros en la cruz del Calvario, ¿qué sentido tenía ahora cuidarnos del pecado? Si ya de por sí Jesús los perdonó todos. Ahora deberíamos de vivir más bien pecando para que se manifieste de una forma todavía más poderosa la gracia de Dios. Ese pensamiento tenía cierto control, cierta popularidad en el primer siglo. Y digo esto porque hoy, 2000 años después, ese pensamiento se sigue escuchando en algunos círculos cristianos o, entre comillas, cristianos, porque claramente es un pensamiento absolutamente antibíblico. El cristiano no debe de aprobar la vida pecaminosa. Y por supuesto que la gracia de Dios, esa gracia con la cual Él nos ha perdonado los pecados pasados, los que hicimos hoy, los que haremos hoy, los que haremos mañana,
Pero que esta gracia perdonadora no es una licencia para que nosotros decidamos vivir pecando y pecando y pecando, probando de que esa gracia más bien aumentará por causa de nuestros pecados. Pablo responde a ese planteamiento anticristiano. Y Pablo responde en el versículo 1 diciendo un rotundo no. No es posible que la gracia de Dios sea tratada de esa manera. La gracia de Dios no puede ser tratada de esa forma, haciendo pensar a la gente de que entonces ahora, producto de la gracia de Dios, tenemos licencia y libertad para pecar, y que más bien deberíamos de aumentar nuestra capacidad de pecado para comprobar más gracia de Dios. Pablo dice, esto no puede ser jamás. Eso es una influencia antibíblica. Pablo, que en los capítulos anteriores, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 de Romanos, nos dejó claramente definido la manifestación y la gloria de la gracia de Dios, donde nos enseña que hemos sido justificados mediante la fe en Cristo, no por nuestras condiciones, no por nuestras obras, no por nuestras capacidades, sino por el poder y la gloria de Dios y de su obra salvadora en la cruz del Calvario. Sí, entonces, uno de los maravillosos beneficios de estar unidos a Cristo, según Romanos capítulo 6, es que por medio de esta unión con Cristo, Pablo dice que nosotros hemos muerto al pecado. Que por la causa de la unión con Cristo, que por causa del sacrificio de Cristo, que gracias a la obra de Cristo, a través de su muerte, sepultura y resurrección, nosotros que hemos sido unidos a Cristo, hemos recibido la virtud de morir en pecado. Lo que implica que no debemos de seguir viviendo en el dominio que el pecado tenía otrora, nuestra vida pasada, sobre nosotros. Hay un planteamiento bíblico que es fundamental que los cristianos sepan. Un ser humano sin Cristo no puede dominar el pecado. Es imposible que un ser humano sin el Espíritu Santo pueda experimentar la muerte al pecado. No existe posibilidad alguna, según la Biblia, de que un ser humano que no conoce a Cristo, que no ha rendido su vida a Cristo, pueda experimentar libertad espiritual. La Biblia deja, por cierto, y bien fundamentado y claramente establecido, que es solo y solo a través de la nueva vida de Cristo, la nueva vida que Cristo nos da a través de la experiencia del nuevo nacimiento, que podemos ser libres de la esclavitud del pecado. Que más bien es a través de la obra de Cristo, de su obra salvadora y redentora, que nosotros los cristianos experimentamos la libertad de la esclavitud del pecado. Pero que un ser humano sin Cristo no puede. No puede ser libre de la esclavitud. Pablo explica que esta unión que tenemos con Cristo en su muerte y resurrección nos libera de la esclavitud del pecado, animándonos a vernos como muertos al pecado y vivos para Dios, presentándonos cada día al Señor como instrumento de justicia para santificación y vida eterna. El creyente unido al Señor está vivo en Cristo y muerto al pecado. Impresionante, porque la Biblia lo que nos enseña es que antes de conocer a Cristo, nuestra condición espiritual era estar muertos en nuestros delitos y pecados, y que por causa de Cristo Él nos transforma de muerte espiritual a vida espiritual. La vida de Cristo ahora opera en nosotros. Lo curioso, cuando ligamos este principio del Nuevo Testamento con este capítulo 6 de Romanos, descubrimos que cuando Cristo nos dio vida, también nos dio la muerte, pero la muerte al pecado. Impresionante. Él nos dio vida porque estábamos muertos espiritualmente, y en esta condición de vida espiritual nos hace morir al pecado. Nos da la potestad y la posibilidad de morir
al pecado, a la vida de pecado. Por eso es que decimos que el creyente que está unido al Señor ahora está vivo, pero a la vez está muerto al pecado. Ahora tenemos vida espiritual y por causa de la vida del Espíritu, también tenemos causa de muerte a la vida del pecado. Pablo hace una distinción importante acá en Romanos 6. Entre aquellos no creyentes cuyas vidas se caracterizan por el dominio del pecado, donde de forma intencional y voluntaria el pecado es un patrón de vida del cual no pueden liberarse, no hay forma de liberarse de ese patrón de pecado en el no creyente, versus nosotros los creyentes, nosotros los nacidos de nuevo, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, aquellos que hemos sido unidos con Él, los cuales experimentamos caídas pecaminosas aún, pero estas caídas no pueden controlar nuestra vida. Estas caídas no definen nuestra vida. Son caídas que deberían de ser ocasionales en nuestra vida, que son la causa de nuestra naturaleza, pecado que aún opera en nosotros. Un creyente verdadero, una genuina creyente, ya no está en la capacidad de vivir de manera permanente en los pecados, ni aprobar una vida pecaminosa para sí misma o para sí mismo. Porque eso era algo que hacíamos antes de conocer. Hay que hacer una distinción absoluta en esto, en lo que significa lo que éramos antes de conocer a Cristo, donde no había posibilidad de cambio. Vivíamos de forma permanente en pecado ante Dios. Usted dirá, bueno, pero yo conozco una persona que no es tan mala persona, ayuda a los pobres, ayuda a los necesitados, tiene buen corazón. Yo no lo veo que sea una persona mala. Mis amados, entendamos un principio espiritual. Todo aquel que no tiene a Cristo, por naturaleza, es enemigo de Dios. No se trata de que sea buena persona. Es que su condición espiritual está en enemistad con Dios. Solo aquel que ha sido unido con Cristo, ha sido reconciliado con Él. Eso es lo que enseña la Biblia. A veces nuestros juicios morales entran e intervienen en este análisis bíblico. Y creemos que podemos categorizar a la gente por la forma en cómo son con nosotros. Pero entendamos algo, y aquí la urgencia de la misión que Cristo nos ha dado al mundo. Mundo sin Cristo es enemigo de Dios. Aunque a nuestros ojos nos parezcan personas buenas, sensatas, morales, éticas, educadas, todo lo que quieras poner. Nuestra condición antes de conocer a Cristo era ser enemigos. Pero ahora que conocemos a Cristo, Él nos ha hecho capaces de liberarnos de una vida pecaminosa y ser libres del dominio y de la esclavitud del pecado. Más adelante me referiré a esto. Los cristianos seguimos pecando todos los días, pero no podemos aprobar una vida pecaminosa permanente. Y ese es el objetivo de esta predicación. De tal forma que si yo percibo que mi vida está en una condición de pecado, la decisión y la voluntad de un creyente maduro y verdadero, de una creyente madura espiritualmente, deberá de ser responder al Evangelio, transformando su vida y apartándose de ese pecado, cueste lo que cueste. Pablo afirma que mediante el bautismo fuimos sepultados con Cristo en su muerte. El bautismo nos permite experimentar una identificación legal y espiritual que tenemos con Cristo y la obra redentora. El creyente, el discípulo, la discípula, cuando va al agua, cuando es practicada esta ordenanza bíblica, manifestamos y representamos la muerte, literalmente y vívidamente, de la vieja vida a través de la inmersión en las aguas
bautismales y la resurrección, cuando salimos de aquellas aguas, cuando ascendemos de las aguas, manifestamos y representamos la nueva vida que Cristo nos ha dado. Al ser bautizados en su muerte, los creyentes participamos en la sentencia ejecutada que Cristo hizo contra el pecado. Cristo, al morir en la cruz por nuestros pecados, al ser sepultado por nuestros pecados, Él liberó el poder del pecado contra la naturaleza de los creyentes, haciéndonos libres de ese dominio del pecado. Por eso es que decimos, como dice Pablo en Romanos 6, que ahora estamos muertos al pecado. Pablo afirma que mediante la muerte de Cristo, nosotros los creyentes fuimos sepultados con Él, lo cual implica que la sepultura es la prueba de que la muerte ocurrió. Ahora en cada creyente, el viejo hombre, como lo llama la Escritura, la naturaleza bajo el dominio de Adán, ya no está herida. La Biblia dice que debe de estar muerta. Estamos muertos en pecado. La Biblia no dice que la naturaleza adámica en nosotros fue herida por Cristo. No, eso no es lo que afirma la Biblia. La Biblia afirma que la naturaleza adámica, que un día nos controló, que un día nos tenía dominados, que un día éramos esclavos de ella, ahora está muerta. Verso 4. De modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros, dice Pablo, andemos en una vida nueva. Andemos en vida nueva. Y aquí hay un gran beneficio de la unión con Cristo. Este es otro glorioso beneficio que tenemos según Romanos 6 de nuestra unión con Cristo. Cristo nos permite, es a través de Cristo y solo a través de la obra de Cristo, es a través de comprender bíblicamente el resultado de la obra redentora de Cristo que podemos tener una vida nueva. Y ese es el gran propósito de Dios para usted y para mí. Tener una nueva vida, una vida transformada, porque ya no estoy en una condición de muerte espiritual ni de esclavitud del pecado. Ahora he nacido de nuevo a través de la obra de Cristo en mi vida y del Espíritu Santo en mi vida, para ya no ser un esclavo del pecado y para tener vida y comunión espiritual con Cristo. Y a través de Cristo con el Padre. Algunos, quizás más nuevos en la fe que escuchan esta predicación, se estarán preguntando, pero entonces, a ver, ¿no existe posibilidad de tener una relación con el Dios Todopoderoso si no es a través de Cristo? Y la respuesta correcta a esa pregunta es correcta. Solo a través de Cristo es que podemos tener una relación profundamente espiritual con el Padre Celestial. La Biblia afirma de forma categórica que Cristo nos ha reconciliado con el Padre Celestial, porque que Dios usó en Cristo toda obra de justicia y libertad por nuestros pecados. Y Cristo, al ocupar nuestra posición en la cruz del Calvario, al tomar nuestro lugar, es lo que conocemos como la muerte vicaria de Cristo, al tomar nuestro lugar en la cruz, nos sustituyó. Y su obra en la cruz fue suficiente, fue contundente para perdonar nuestros pecados y satisfacer la justicia de Dios por causa del pecado que demanda muerte. Ahora la muerte de Cristo satisface esa justicia divina, porque la paga del pecado es la muerte. Jesús murió sustituyéndonos en la cruz y dándonos la posibilidad, el beneficio que nos dice Pablo en Romanos 6, de tener una nueva vida. Y esa nueva vida significa una transformación contundente de quién éramos antes de conocer a Cristo, cuando el pecado nos dominaba, cuando nuestra mente solo producía maldad, cuando nuestros hechos solo reflejaban una voluntad contraria a la palabra de Dios, cuando no nos importaba lo que Dios decía, ni lo que la palabra de Dios decía, cuando teníamos una vida rebelde, autosuficiente, donde no nos importaba lo que Dios determinaba sobre nosotros.
La vida victoriosa del creyente reconoce que mediante la obra redentora de Jesucristo fuimos unidos con Él, que esta gloriosa salvación nos justifica y también nos otorga una naturaleza justa delante de los ojos de Dios. Y por eso la Biblia dice que tenemos una nueva vida. Por eso es bíblicamente inconcebible que un cristiano o una cristiana unida a Cristo siga viviendo con un estilo de vida pecaminoso, el mismo estilo de vida que teníamos antes de conocer a Dios. ¿Ya ven por qué les recomendamos a las parejas que viven en unión libre que tienen que casarse? Porque la unión libre no glorifica a Dios. No hay ningún texto bíblico que pueda afirmar eso. Dios no establece su bendición en relaciones de hecho. Dios estableció su bendición sobre el matrimonio. ¿Lo ven? Esa es la forma de entender estos principios. Aquellos que en su vieja vida arrastran consecuencias de adicciones a drogas, adicciones a vicios, en esta nueva vida en Cristo, ahora tienes que luchar contra ese pecado, luchar con Cristo y la guía del Espíritu Santo para que seas libre de esa adicción, para que puedas someter esa adicción a Cristo y con el poder de sus fuerzas permanecer firme en el Señor. Aquellos que en la vieja vida arrastraron adicciones sexuales, problemas de control en su sexualidad, problemas de pureza en su sexualidad. Hoy en Cristo tenemos que refugiarnos en Él, trayendo restauración y sanidad a estas áreas de nuestro ser, de nuestra vida, de nuestra identidad, de nuestra sexualidad y proveer esa nueva vida que Cristo quiere ver en cada uno de nosotros. Lo mismo con el que tenía un carácter explosivo, irritable, malediciente. Ahora en Cristo somos llamados a experimentar libertad sobre esa condición y una transformación gloriosa. Si yo era aquel que decía, no aguanto nada, conmigo nadie se meta, con cualquiera me enfrento, ahora en Cristo tendremos que replantear esto y manifestar una nueva vida, que es lo que Romanos capítulo 6 nos está retando, a vivir a través de la obra de Cristo, de la unión que tenemos con Cristo. Pablo nos recuerda que nuestra vieja naturaleza dominada por el pecado fue crucificada por medio de Cristo. Por tanto, el dominio del cuerpo pecaminoso, dice Pablo, perdió su poder. Le fue quitado el poder del dominio que tenía mi cuerpo pecaminoso. Ese cuerpo lleno de adicciones, ese cuerpo orientado a la infidelidad, a la fornicación, ese cuerpo atado al adulterio. Ahora en Cristo tiene que ser transformado. Ese corazón, esa boca llena de palabras maledicientes, de vulgaridades, de pensamientos perversos, esa mente orientada al robo, tiene que ser liberada ahora en la nueva vida con Cristo. Porque Él dice su palabra, que el cuerpo pecaminoso perdió su poder por medio de la obra de Cristo, para que nosotros no sigamos siendo esclavos del pecado. Vuelva a ver el verso 6 nuevamente y vea lo que dice Pablo. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Claramente todos los que han partido con Cristo, nuestros hermanos creyentes, familiares suyos y míos, que han partido con el Señor, creyendo en Cristo, fueron liberados del pecado. Fueron liberados totalmente de la naturaleza pecaminosa. Nosotros hemos sido liberados del dominio del pecado. Nosotros fuimos liberados del control y la esclavitud que el pecado producía en nosotros. Pero aún tenemos una naturaleza pecaminosa, la cual tenemos que someter en Cristo y por medio de Cristo.
Por eso, traigo una pregunta muy relevante a esta predicación. Si Pablo dice que hemos sido liberados del pecado, entonces, ¿por qué debemos de luchar con el pecado? ¿Por qué seguimos pecando? ¿Por qué a veces se me desequilibra la fe y comienzo a decir cosas que no debería decir? ¿Por qué a veces tengo reacciones emocionales completamente pecaminosas y carnales? Es más, pastor, ¿por qué? Si fuimos liberados del pecado, ¿por qué dice la Biblia que debemos de orar constantemente diciendo, perdona nuestras ofensas? Pablo responde claramente a este cuestionamiento en el libro de Romanos. Él aclara que la vieja naturaleza permanece con nosotros a lo largo de nuestra travesía terrenal, pero que no debemos de permitir que el pecado reine, controle, dirija nuestras vidas. No podemos permitir que el pecado nos esclavice o que nos domine. La Biblia dice que somos llamados a hacer morir las obras de la carne para que nuestra unión con Cristo nos libere como nos ha liberado de la esclavitud y se haga manifiesta esa liberación en nuestras vidas. Creyente debe de reconocer que por medio de la obra salvadora de Jesucristo, la batalla contra el pecado ha terminado y fue ganada por el Señor a través de su obra redentora. Pero esta batalla todavía tiene un lugar en nosotros hasta que morimos o hasta que seremos arrebatados. Sería un terrible error, por cierto, un error muy contemporáneo de la iglesia de nuestros tiempos, ignorar esa naturaleza pecaminosa que aún quiere manifestarse en nosotros, que se manifiesta en nuestras interacciones, en nosotros mismos, en nuestra conducta familiar, en nuestra relación con nuestra familia, en nuestros matrimonios, con la relación de hijos, los hijos con los padres. Que se relaciona en nuestra vida pública, en nuestra vida civil, en nuestra vida comunitaria, cuando conducimos, cuando trabajamos. Piensen eso. Deje que el Espíritu Santo le guíe, le muestre, le enseñe en su corazón qué área necesitamos enfrentar y luchar para revertir ese poder que aún la naturaleza del pecado quiere manifestar control y dominio sobre nosotros, pero que ahora que estamos en Cristo, recibimos el beneficio de la unión, de estar con Él. Hemos sido libres de la esclavitud del pecado. No es algo que el Señor va a hacer en el futuro. Él ya lo hizo en su muerte gloriosa en la cruz. Y que cuando Él nos une a Él, Él nos otorga ese beneficio. Nos da la libertad del pecado. Ya no podemos vivir como esclavos del pecado. Ya no somos controlados por esa naturaleza pecaminosa. Tenemos que manifestar esa nueva vida. Sé que muchos nos estamos esforzando aquí esa lucha espiritual contra el pecado. Y ese es el llamado que el Espíritu Santo está haciendo hoy en nuestras vidas a través de esta predicación. No podemos tolerar una vida del pecado, porque hacer eso sería volver a lo que éramos antes de conocer a Cristo. Y eso bíblicamente es inconcebible. Es inconcebible que un cristiano tome el sacrificio de Cristo y lo deje a un lado. Se regrese a su vieja vida. Es inconcebible, bíblicamente. El que nació de nuevo tendrá que dar el fruto de ese nuevo nacido. Y este es el fruto. Una vida transformada. Tomemos nota de esas áreas de lucha que arrastramos. Muchos arrastramos consecuencias de aquella experiencia que vivimos con el pecado, de cómo el pecado nos abrazó, nos dominó, nos controló. Y ahora traemos esto a nuestra vida cristiana y no es posible porque Cristo nos llama hoy y nos dice, ahora te he llamado a una nueva vida, una nueva vida. Ahora el deseo de Dios en nosotros es una vida victoriosa, que significa libertad sobre el dominio del pecado. Los creyentes no podemos ignorar los ataques del mundo, de la carne y de las obras de las tinieblas. Sería un error absoluto ignorar esto. Tenemos que afrontar a estos enemigos por medio de nuestra unión con Cristo, la cual nos ha dado el privilegio de la liberación de la esclavitud del pecado y de un nuevo nacimiento espiritual, lo que
Jesús le dijo, lo que dice Jesús en Juan capítulo 3, Nicodemo se lo dijo, el nacimiento del agua y del Espíritu, nuevo nacimiento que el Señor ha hecho en nosotros a través del Espíritu Santo. Algunas recomendaciones pastorales de esta enseñanza. Los creyentes unidos a Cristo, usted y yo, debemos de vernos diariamente. Escuche esto. Debemos de vernos diariamente. Debemos de vivir diariamente muertos como muertos al pecado y actuar, comportarnos en consecuencia a lo que esto implica en nuestras vidas. Hay una decisión activa que el Espíritu Santo demanda de cada uno de nosotros y es vivir conforme a lo que el Evangelio merece. Y es dejar de vivir como esclavos de pecado, porque ya fuimos libres de esa esclavitud. No nos regresemos a esa esclavitud, no volvamos a esa esclavitud, ya no pertenecemos a esa condición. Cristo nos hizo libres. Por tanto, manifestemos una decisión activa en nuestras vidas de apartarnos de toda práctica pecaminosa y de una vida que glorifique a Dios. Que la glorifiquemos en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, nuestra forma de mirar, en la expresión de nuestra sexualidad, de nuestras conductas, de nuestras decisiones, de nuestra relación conyugal, de la relación que tenemos con nuestros hijos, de la relación de un hijo con el padre, de nuestra relación en la iglesia, en nuestro servicio, en la interacción con otros creyentes, en la relación con la comunidad, en la relación con el vecino incómodo. ¿Cómo manifestamos la nueva vida en Cristo? Con aquellos que te desean mal, con aquellos que te maldicen, con aquellos que son tus enemigos. ¿Cómo manifiestas esta nueva vida en Cristo, esta decisión activa de actuar en consecuencia a la obra de Cristo? La gracia que hemos recibido mediante la perfecta obra de Jesús no es para pecar, como lo aclaró Pablo en el pasaje de Romanos 6:1. Más bien es para considerar la libertad del dominio del pecado que tenemos aquellos que hemos sido unidos con Cristo, para tener una vida que manifieste justicia y una victoria constante. Pero hay una advertencia. Vamos a ver Romanos 6:16. Hay una advertencia, un capítulo después. Unos versículos después de los que hemos leído. El apóstol Pablo, unos versículos más abajo, leímos hasta el 10. Si bajamos al 16, dice eso. Una pregunta. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son. Ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Este pensamiento fue inspirado por Dios. El apóstol Pablo está diciendo algo que fue inspirado por Dios. Pablo lo que nos está diciendo de una forma contundente es, no hay escapatoria. En la naturaleza humana no hay escapatoria. O eres esclavo de la muerte o eres esclavo de la justicia. Pero el ser humano, dice Pablo, es esclavo de aquel a quien obedece. Hay dos posibilidades según el apóstol. O somos esclavos del pecado que nos lleva a la muerte y a la vergüenza. Somos esclavos a la obediencia que nos lleva a la justicia de Dios por medio de Jesucristo para nuestra santificación, libertad y vida. Entre nosotros dos caminos. Solo hay dos posibilidades. No hay una tercera.
toda libertad que el ser humano expresa en el mundo sin Cristo es una libertad temporal falsa, porque la única verdadera libertad, la libertad más profunda del ser humano, solo Cristo Jesús la ha traído a nuestra vida. Pablo, a través de Romanos, nos recuerda, Romanos 6, nos recuerda que estamos unidos a Cristo y que esa unión nos hizo morir al pecado y que ahora somos llamados a vivir libres de su dominio, manifestando una nueva vida, una vida transformada, una vida victoriosa donde mostremos el resultado de la obra redentora del Señor Jesucristo en cada una de nuestras vidas. El pecado ya no es el dueño. Ya no seguimos sus controles. Ya no obedecemos a sus amenazas. Ya no le servimos. Los verdaderos y las verdaderas discípulos de Cristo, ya no luchamos por la victoria, sino que luchamos desde y con la victoria que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Luchar desde la victoria del Señor es lo que conocemos como la santificación, lo cual implica decisiones prácticas, constantes y diarias en la forma en cómo hablamos, cómo pensamos, cómo nos conducimos, cómo nos comportamos, cómo criamos a nuestros hijos, cómo obedecemos a nuestros padres, cómo nos hacemos responsables del pago de nuestros impuestos, cómo hablamos, mediante la cual nuestra vida cada día más debe de ser semejante. Pues hasta ahí, amados. Y terminemos esta reunión en oración. Gálatas 2:20, Pablo dice, qué hermoso el apóstol Pablo, cómo lo comprendió, cómo se lo reveló el Espíritu Santo. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Comprendamos algo de la fe. El Señor no está detrás de borrar nuestra identidad. Cuando Pablo dice aquí, sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, se está refiriendo justamente a esa naturaleza de pecado, esa naturaleza vieja, pecaminosa, ese dominio del pecado. Ahora Pablo dice, Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, Él me heredó o me dio una nueva naturaleza, una nueva vida. Y esa nueva vida es la que Cristo espera ver en cada uno de nosotros. Si te soy honesto, esa es la vida que merecemos tener. Porque es la vida de la verdadera libertad. No hay libertad sin Cristo. No existe. Solo a través de Él. Pero Dios demanda que vivamos así. Una nueva vida. Una nueva. Dios Todopoderoso, gracias por esta lección fundamental para nuestra vida cristiana. Gracias, Señor, por hablar tan claro tu palabra. Gracias por este mensaje tan glorioso de reconocer los beneficios que nos ha dado la unión con Cristo. Hemos sido unidos con Cristo. ¿Qué te parece esto, amado, amada? ¿Qué te parece entender bíblicamente que fuiste unida y unido a Él? Y que esa unión no tuvo un precio para ti. Todo el precio fue para el Señor. El precio lo cargó Él en la cruz. El precio por nuestro pecado, por nuestra condenación, por nuestra muerte, Él la tomó y la cargó en la cruz del Calvario. Y fue a través de tu muerte, Cristo, que nosotros hemos sido experimentados en libertad.
Hemos sido libres de la esclavitud del pecado. Por lo cual, Señor, aunque diariamente seguimos luchando y debemos de luchar contra aquellos pecados que quieren manifestarse aún en nuestra naturaleza, hoy comprendemos que no luchamos desde la esclavitud, luchamos desde la victoria de Cristo, desde la obra soberana de Jesús, desde su victoria total y completa, consumada en la cruz, en la cual el beneficio de la guianza de tu Espíritu y el poder de tu palabra sostendrán nuestras vidas para poder despojarnos de todo peso y todo pecado que aún asedia nuestras vidas. Hoy ayúdanos, Señor, en esas batallas espirituales, mentales, físicas, sexuales que enfrentamos. Ayúdanos, Señor, con esas luchas en nuestro temperamento, en la forma en cómo hablamos, en esas reacciones emocionales carnales que en ocasiones tenemos cuando alguien se nos opone o cuando nos dicen cosas que no nos gustan. Esas reacciones emocionales pecaminosas, carnales, basadas en el orgullo, la soberbia, la altivez, que muchas veces, Señor, nos asedian, nos enfrentan. Sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ayúdame a comprender esto, Señor, y a ponerlo en obra y vida sobre nosotros. Precioso Cristo, poderoso Jesús, ayúdanos en este caminar para reflejar tu gloria y la nueva vida que fuimos llamados, el beneficio de la unión con Cristo, libertad sobre el pecado y una nueva vida, la vida que merece Cristo ver en él. Ayúdanos, nos esforzaremos, sosténnos, porque nunca más volveremos atrás. Nunca más volveremos a lo que fuimos, esclavos, presas, juguetes del pecado y de la maldad. Yo decido ser un esclavo de la obediencia, de aquel que lleva a la justicia. Obediencia que lleva a la justicia de Dios por medio de Cristo Jesús. Que así sea sobre nuestras vidas, amado, amada. Que así sea sobre nuestras vidas. En el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, nuestro Rey. Amén.